Vamos a escuchar al doctor Lisle, quien nos va a hablar acerca de la importancia de la mirada sistémica interaccional en la práctica de la psicoterapia humanista existencial contemporánea. El doctor Lisle Sobrino realizó estudios de psicología clínica, es doctor en psicología, magíster en psicología, docente universitario por más de 20 años en diferentes universidades y director del Departamento de Investigación de la Facultad Femenina de Sagrado Corazón, psicoterapeuta con maestría en terapia sistémica familiar y de parejas de Argentina y bueno, muchos otros currículum. Vamos a escuchar al doctor Lisle. Gracias, muy buenos días. Bueno, gracias. Muchas gracias. La importancia de la mirada sistémica interaccional en la psicoterapia contemporánea. ¿Se me escucha? No es mi voz, pero me la han prestado. Importante que se me entienda. Dentro de la percepción sistémica, lo que voy a destacar es ese proceso interaccional desde uno mismo. Y qué lindo, por eso tomo esa idea de Mafalda que presentó Lucía. Porque justamente a mí me toca este ser, ¿no? Pero dentro de esta mirada interaccional, en el enfoque sistémico, y todos sabemos desde Viktor Frankl también, no es lo que hagan conmigo los demás o el mundo, la vida, sino qué hago con lo que la vida, el mundo, las personas me dan. Entonces, no somos esa materia en la cual nos hacen nada más, sino que somos una materia también activa, viva. Así que eso lo voy a tomar fundamentalmente desde el sistema familiar. A ver, si pasamos. Viktor Frankl nos dice que no hay por qué avergonzarse de las lágrimas. Ellas testifican que el hombre es verdaderamente valiente, pues tiene el valor de sufrir. Y bueno, sabemos que es el sufrimiento lo primero que deberíamos de aprender en esta vida. Tenemos, además, tanto sabemos, sufrimiento evitable e inevitable. Y aunque querramos prepararnos, no sé si alguien considere que está preparado para él. Pero esto nos exige no solo un proceso de conocimiento del saber, sino el vivirlo. Que tenemos que vivir cosas bastante difíciles. Son roles muchas veces de repente que podríamos sentirlos imposibles. Pero considero que la problemática dentro de un sistema familiar es grande porque nos permite activar muchos recursos personales. Considero que si en la vida no tuviésemos tanta exigencia, no desarrollaríamos ni activaríamos muchos potenciales, muchos recursos. Y vemos que eso es lo que ocurre con el hijo que viene a ser sobreprotegido, con el hijo que le facilitan todo, ¿no? Cuando se le soluciona todo. Siguiente, por favor. Hablar del sistema familiar que siempre está en desarrollo. Esto también involucra hablar de crisis. Y toda crisis siempre conlleva un cambio. Así que bienvenida a la crisis. Solo tenemos que prepararnos porque depende de lo que hagamos con esa situación para que el cambio sea positivo o negativo. Y ese depende de mi acción. Porque significa hablar de toda la vida en todo sistema, cualquier sistema, familiar, laboral, educativo, ideológico, político, religioso, etcétera, etcétera. Debiendo precisar que aquello que determina, entre comillas, nuestras vidas, no es el estímulo o problema, sino aquello que hacemos y cómo lo tomamos para dar una respuesta. Lo había mencionado anteriormente. Y esto es grande para mí porque considera para nosotros la libertad, porque soy libre de ser
de esta manera o de otra. Y por eso después me voy a permitir algunas interrogantes también. Siguiente. Por otro lado, también considero que los niveles de exigencias que tenemos en la vida son cada vez mayores y más complejos, lo cual nos exige mayor preparación para tener las mejores formas y poder actuar con responsabilidad, es decir, con habilidad para responder. Y esta es una exigencia, tanto para la persona, hijo de familia, o madre también, como con mayor razón para nosotros que estamos en el lado, supuestamente, de los que podemos ayudar a arreglar entuertos, que esa es la tarea del psicoterapeuta, para poder actuar y pensar por los que no saben cómo actuar o pensar. Y esa es nuestra tarea, arreglar entuertos del papá, de la mamá o del mismo chico o hijo. Siguiente, por favor. Cabe precisar que para todos nosotros, los psicoterapeutas sistémicos, toda crisis bien abordada la transformamos en una gran oportunidad que nos facilita todo nuestro proceso evolutivo y sobre todo de manera sinérgica. Es casi todo lo contrario a lo que es una relación simbiótica. La parte de la sinergia nos facilita, nos potencia, nos lleva a activar muchos recursos. Nos permite crecer. Estos niveles interaccionales con el entorno, es decir, con mis semejantes y con el mundo, al cual atendemos indefectiblemente, y nuestro activar de interacciones funcionales son los responsables de que nos faciliten o dificulten todo nuestro proceso evolutivo. Veamos, esta es una parte, lo que se me da en sistema familiar, social, educativo. Esa es una parte, la otra parte la pongo yo. Especialmente cuando voy tomando conciencia y empiezo a decidir mi vida. En la etapa de la infancia tomamos lo que vemos. Incluso debemos de recordar que casi todas nuestras conductas son imitativas. Tanto que el niño, si su padre tuvo un accidente y cojea al caminar, él no ha tenido accidente, pero va a cojear también al caminar. Es conducta imitativa. Siguiente, por favor. Debemos agregar que como seres humanos con múltiples capacidades, somos selectivos y al mismo tiempo clasificadores. Toda esta ropa que tenemos, los bolsos o maletines, los hemos clasificado. Nuestras amistades más vale clasificarlas, y bien, porque si bien es cierto, somos selectivos y clasificadores, no siempre sabemos clasificar. Y a veces también la problemática nos lleva a seleccionar y clasificar para generar mayores problemas. Sí, no para estar bien. Siendo así, debemos de tomar conciencia que si nuestras condiciones de vida o formas de ser que tenemos no son las que queremos, entonces pregunto, ¿por qué no estamos siendo como queremos ser? ¿Por qué me tocó este ser? ¿Por qué no soy quien quiero ser en todo caso? ¿Qué me imposibilita ser como quiero? Y aquello que me imposibilita, entre comillas, ¿es insuperable? Además que si somos clasificadores, pregunto, ¿por qué pongo toda mi atención en esto o en aquello? Y continúo de repente, si la situación es adversa y obtengo lo contrario a lo que yo quiero, ¿por qué continúo en el mismo sentido para lograr más de lo mismo? Considerando que si dicha elección es constructiva, debemos de continuar, incluso hasta enriquecerla. Pero si es todo lo contrario, debería de desecharla. Y no siempre esto se hace, pero hay que ver las condiciones de la persona. Sabemos nosotros que no siempre tenemos todos los recursos disponibles por cierta problemática. Bloquea la activación de recursos. Y yo digo,
en esa situación problema, también se generan distorsiones y hasta ceguera. Siguiente diapositiva. Sin embargo, dichas actitudes también obedecen a procesos interaccionales en los que se coelaboran ideas o pensamientos para dar paso a las conductas con todas sus implicancias como resultado de estados psicológicos co-creados y por lo tanto corresponsables, razón por la cual los sistemas los sistémicos adoptamos el paradigma circular de retroalimentación o feedback, no lineal, de causa-efecto. No es que yo hago esto para que tú llores, no. Tú también puedes hacer una cosa distinta y hacer que lo que yo quiero lograr no se logre. Entonces, también en esta percepción sistémica tenemos un planteamiento de corresponsabilidad, como desde Franklin, una coexistencia, una corresponsabilidad, una correalización, una coelaboración. Considerando también que soy producto de toda esta interacción y del trabajo que yo haga. La interacción dentro del sistema familiar fundamentalmente. Pero al mismo tiempo, ¿qué hago yo con eso? Porque hay mucha irritabilidad, aceptación o rechazo de la relación con mi padre, con mi madre, con mis hermanos. Pero ¿qué hago con eso? También vamos a encontrar acá que la conducta que más detesto de mis padres es la que más adopto. Encuentro mucho en terapia. Cuando pregunto a un padre, ¿qué le diría a su hijo? Ahí lo tiene, mírelo. No lo mira, no va a entender. Luego le pregunto al hijo, ¿es tu padre? Sí. ¿Qué te gustaría que cambie? Díselo. No, ¿qué va a cambiar? Y ellos no se ven iguales. Cuando hago esto y les hago ver, se miran y se ríen. Es como encontrarse frente al espejo. Y es la conducta que más detestó el hijo y es la que más adoptó. Detesta que su padre sea como es y él es igual o peor, corregido y aumentado a veces. Siguiente, por favor. Estos posibles cambios de asimilación y transformación de las vivencias o experiencias negativas en positivas y o constructivas, es decir, capacidad de resolución de problemas, tanto a nivel de sistema personal como familiar o social. Esto depende del clima emocional del sistema, de la capacidad de cambio del sistema en el transcurso de su propio ciclo de vida, así como de la regulación y la formación de fronteras entre los subsistemas y generaciones, además de los recursos disponibles. Hay personas o miembros de un sistema que deben de salir de ese sistema para superar la problemática, porque fácilmente son absorbidos y ellos se dan cuenta. Encontramos en lo clásico terapias individuales, donde el consultante tiene que agacharse al salir de la puerta, porque sale Superman, así grande. Y de pronto al llegar a su casa, al sistema familiar, es nuevamente absorbido. Y en horas o al día siguiente vuelve a llamar a su terapeuta, que se siente muy mal y que no soporta. Porque el trabajo no es solo de percepción individual. Incluso esa persona que yo la veo individualmente, debo de ver en él el sistema. Porque el sistema, especialmente familiar, tiene mucha influencia sobre nosotros. Y hay cosas en las cuales, ya les he mencionado, por más que las detestemos, no podemos liberarnos de ellas. Aquí tenemos un problema gravísimo. Sabemos que el niño que fue agredido, mayoritariamente después se transforma en agresor. Y le dolió mucho cuando era agredido y detestó esta conducta.
igual que a su padre. Pero ahora que él es padre, lo que más detesta es lo que más reproduce. Esto también me lleva a considerar el criterio frankliano de hacer consciente lo inconsciente y al mismo tiempo trabajar en él, porque la toma de conciencia es buena, pero al mismo tiempo considero que es insuficiente. Es como el alcohólico, sabe que si sigue tomando se va a enfermar, sabe que no es buena esa actitud, pero es insuficiente y no le permite dejar el licor. Entre muchos ejemplos más que podría dar. Siguiente diapositiva. Esta forma que tomo para presentar, a grosso modo, de vida en nuestros sistemas con los cuales imprescindiblemente interactuamos, porque es imposible no comunicarse. Uno de los grandes axiomas de la comunicación humana es eso. Y si no puedo no comunicarme, no puedo no influir. Entonces tampoco puedo no ser influenciado. Cabe precisar que la influencia que ejerce el sistema en cada uno de sus miembros es diferente de acuerdo a la utilización de las habilidades de cada uno de ellos. Sí, ¿por qué este hijo es renegón y este de acá no? ¿Por qué este hijo se hace alianza con el padre y el otro lo detesta? Y hace alianza de repente con la madre o con ninguno de los dos. Y detesta a los dos. Porque cada uno la realidad la ve diferente y la vive distinta. Un poco lo que decía Jackie. Con los diferentes sistemas terapéuticos que encontramos. Son diferentes percepciones, diferentes epistemologías. Lo grande es que lleguemos a las mismas conclusiones. Porque para lograr una meta no hay un solo camino. Por eso grande en nosotros debe ser la flexibilidad. En la numerosa e inagotable cantidad de interacciones realizadas a diario en un sistema familiar, encontraremos que de acuerdo a la calidad de estas formas comunicacionales se presentan los diversos y múltiples niveles comunicacionales, funcionales o disfuncionales. Acá hemos estado bombardeados y bombardeándoles hasta un día domingo como este. Cantidad de interacciones y que no porque están sentados ahí sean pasivos, están muy activos, a no ser que se duerman, termina la actividad. Siguiente, por favor. Así co-construimos la realidad y es en base a toda la dinámica interaccional dentro del sistema familiar que se gestan teorías, creencias, entre más criterios. Lo mismo con los demás sistemas del entorno, porque la forma que yo adopto de interactuar dentro de mi sistema familiar la llevo conmigo en los sistemas con los cuales interactúe. Y esto es muy fácil entenderlo. La profesora de inicial que ve que el niño le agarra los útiles a su compañero y se los rompe y se los tira en la cara, lo primero que hace es llamar a los padres y hablar con ellos, preguntarles cuál es la relación de ellos. Y donde hay agresividad expresada por el niño, lo más seguro es que hay agresividad entre sus padres. Y esto es muy acertado. Vuelvo a repetir, porque el niño, o todos nosotros, en esa etapa, mayoritariamente tenemos conductas imitativas, que después podemos cambiarlas, desde nuestro propio trabajo personal. En relación con los demás, cuando yo me confronto hacia afuera y veo que lo que puedo hacer en mi sistema familiar y me lo toleran, en el ambiente social no. De lo contrario, cuando continúo con esas conductas disfuncionales, entonces surgen esas conductas antisociales, desordenadas. Y viene todo un conjunto de problemas, hasta llegar también a trastocar criterios de ley. Si no,
la vía delictiva, cómo se gesta. Siguiente, por favor. Realidad ante la cual nosotros, los terapeutas, debemos de atender a cada sistema como a cada miembro del mismo en una exigencia tal de cortar cada terapia a la medida de cada persona. El hijo mayor es diferente al intermedio y diferente al menor. La relación que establece con papá, con mamá, entre ellos es diferente. ¿Por qué en uno funciona y en otro no? ¿Por qué uno es más afectado, que es el que más se queja? Y casi no le hacen caso porque no le escuches, no le hagas caso, este se queja por nada. Esto es muy frecuente y esto nos plantea la exigencia de la terapia cortada a la medida de cada persona. Siguiente, por favor. La principal estrategia radica en el cambio de la epistemología del consultante desde una percepción lineal, causa-efecto, a una percepción sistémica, que es circular, de retroalimentación o el feedback. Considerando su contexto o sistema con quienes interactúa. Y al mismo tiempo, considerando, rompiendo mitos, porque el hijo de repente cree, somos 4, 5 o 6 en mi familia. Yo solo no puedo cambiarlos. Claro que sí. Yo estoy acá y todos ustedes miran para acá. Y si yo me voy allá, ustedes cambian. Todos ustedes empiezan a mirar para acá. Uno solo puede generar cambios a todo un grupo de 20, 30, no solo a 5 o 6. Pero nos han hecho creer que no. Yo solo que voy a poder. Pero para esto uno tiene que volverse significativo. Y eso es lo grande. Entonces, cuando mis padres cambian la percepción mía, ahí es donde empiezan a considerarme. Cuando yo empiezo a asumir mi propia responsabilidad, a ser quien yo quiero ser, independientemente de mi sistema familiar. Y yo digo siempre, si yo no cambio mi sistema, a pesar de todo esto, los cambio. En relación de pareja, mucho existe esto. Y les digo, ¿qué vienes haciendo para cambiarle a él o a ella? ¿Qué colaboración tienes? ¿Cómo le facilitas ese cambio que quieres? ¿Estás comprometiéndote para que ella cambie o él cambie? ¿O solo estás esperándole como para decir en esa técnica de análisis transaccional, cuando ve un no cambio, te agarré desgraciado, sigues igual? No, hay que estar parejos, por eso se llama pareja. Entonces es el comprometerse, porque el beneficio de mi pareja es mi beneficio. Y qué grande cuando esto ocurre, porque es mi obra y yo soy obra de ella también, porque nos vamos co-creando. Y es grande porque es a la medida de ella y ella a la medida de él. Entonces sí son parejas, considerando también ciertos criterios que son muy personales. Esa intimidad, ¿no? Igual que en la relación. ¿Qué haces ahí si ella se encierra? ¿Qué haces ahí? Déjame descansar. Abre la puerta. No, déjale. Pero ¿cómo vas a estar sola? No importa. Somos eminentemente sociales, pero también a veces queremos estar solos para pararnos de cabeza o colgarnos como murciélago o hacer lo que querramos. Y esa intimidad para hacer idiotez y media o nada, la necesitamos. Y después de ese encierro salimos para hablar hasta por los codos. Y esta es nuestra naturaleza. Hay que entendernos. Sí, siguiente, por favor. El objetivo terapéutico es cambiar las acciones de la persona. Y generalmente el consejo racional no resuelve el problema. Por eso les hablaba de la toma de conciencia. Es bueno, pero al mismo tiempo es insuficiente. Sí. Y ejemplos hay en cantidad. El cambio debe darse en la acción como actividad conjunta entre el psicoterapeuta y el consultante con alguien con algún tipo de arte
que yo llamo la psicoterapia de la experiencia. Es aquí donde cuando él dice que ella no le escucha, conmigo presente, es cuando le permito hablarle a ella y ella que le retroalimenta que sí ha sido escuchado, pero en la forma distinta que está hablándole ahora. Entonces, por primera vez de repente tienen este nivel de interacción que todo se acepta. Y cambió ese nivel comunicacional. Y veamos cómo salen a partir de una experiencia positiva. Y cómo se mantiene esto. A eso llamo la terapia de la experiencia. El cambio se da ipso facto. Siguiente. Oh, me falta bastante todavía. Muy optimista. El proceso terapéutico es interactivo o de coelaboración y por lo tanto de corresponsabilidad entre el experto en estrategias, que viene a ser el psicoterapeuta, y el experto en su problema, que es el consultante. Por eso es que la alianza con él, en lo que estamos llamando vínculo, es imprescindible. Sino, ¿cómo llego a tener, como hablaba de esos dos magos, Jackie? Claro, si no me uno con mi consultante, ¿qué va a pasar conmigo? No voy a poder trabajar. ¿Qué proceso terapéutico es ese? Gracias. Entonces, yo soy experto en resoluciones de problemas, pero la persona que viene con su problema es experto en su problema. Él sabe cómo se generó, cómo lo genera y cómo lo mantiene. Especialmente los que vienen después de consultar 2, 3, 5, 8 terapeutas y que vienen con 3, 5, 8, 10 o más años con ese problema. ¿Qué hace para mantenerlo? Y esto de manera muy natural me despierta esa curiosidad, razón por la cual siempre pregunto, ¿qué viene haciendo para mantenerlo? No, yo no quiero mantenerlo. Bueno, ¿qué vienes haciendo para no querer mantenerlo y de qué manera actúas? Porque a veces hacemos cosas para solucionar, pero es una aparente solución, una pseudo solución. Precisamente lo que hago es para mantenerlo. Igual que nos puede pasar a nosotros, terapeutas homeostáticos. ¿Quién es mi paciente depresivo? Recién empieza, no, tiene 10 años conmigo. Un terapeuta homeostático, ¿qué haces para mantenerlo así? Qué interesante. Pero bien puesto el nombre de paciente, porque tan paciente que ni siquiera se va después de 10 años. Una paciencia. Bien, investigamos cómo surgen los problemas para perpetuarse y elaboramos estrategias para resolverlos. Eso es. Pero en ese vínculo, en esa apertura con el experto en el problema, es que me facilita a mí poder encontrar las posibilidades de cómo sacarlo donde entró. Les decía ayer, veamos que con certeza, mayoritariamente, donde está el problema, está la solución. No lo busquemos en otro lado. Siguiente. En psicoterapia estratégica accedemos a las dos mentes con lenguaje directo e indirecto. Para mí esto es lo que hace que la terapia estratégica sea breve, porque utilizamos lenguaje para hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que son lenguajes distintos. Y la ventaja del hemisferio derecho, llamémoslo inconsciente como quieran llamarlo, o no le pongamos nombre, sino simplemente hemisferio derecho, la ventaja es que no deja nunca nada sin resolver. Si veo a alguien por ahí, digo, yo le conozco, empieza a hacer ejercicio de memoria, en tal lugar, se llama fulano, pero a veces no recordamos, lo abandono, digo, total, hace años que no lo veo, ¿y qué me interesa? Y después puede pasar minutos, horas, días, semanas, meses, y continúo en mi vida diaria, y de pronto se prende el foquito, que no he estado pensando, es fulano de tal y trabaja en tal lugar, me encontré con él, lo conocí en tal lugar. Grande el hemisferio derecho porque no deja nunca nada inconcluso. Siguiente, por favor.
Los niveles conflictivos de comunicación reflejan las jerarquías conflictivas existentes en un sistema. Uno da lo que tiene. Por eso, el arte de la psicoterapia debe de consistir en el uso de reglas muy claras, organizadas con vistas a la terapia de la creatividad. El terapeuta que no tiene esa libertad no es creativo, y si no es creativo, no le sirve de nada todo lo que sabe. Siguiente. Bien, muchísimas gracias. Importante que se me entienda. Dentro de la percepción sistémica, lo que voy a destacar es ese proceso interaccional desde uno mismo. Y qué lindo, por eso tomo esa idea de Mafalda que presentó Lucía. Porque justamente a mí me toca este ser, ¿no? Pero dentro de esta mirada interaccional, en el enfoque sistémico, y todos sabemos desde Viktor Frankl también, no es lo que hagan conmigo los demás o el mundo, la vida, sino qué hago con lo que la vida, el mundo, las personas me dan. Vamos a escuchar al doctor Lisle, quien nos va a hablar acerca de la importancia de la mirada sistémica interaccional en la práctica de la psicoterapia humanista existencial contemporánea. El doctor Lisle Sobrino realizó estudios de psicoterapia. Además, tanto sabemos, sufrimiento evitable e inevitable. Y aunque querramos prepararnos, no sé si alguien considere que está preparado para él. Pero esto nos exige no solo un proceso de conocimiento del saber, sino el vivirlo. Que tenemos que vivir cosas bastante difíciles. Son roles muchas veces de repente que podríamos sentirlos imposibles. Pero considero que la problemática dentro de un sistema familiar es grande porque nos permite activar muchos recursos personales. Considero que si en la vida no tuviésemos tanta exigencia, entonces no somos esa materia en la cual nos hacen nada más, sino que somos una materia también activa, viva. Así que eso lo voy a tomar fundamentalmente desde el sistema familiar. A ver, si pasamos. Viktor Frankl nos dice que no hay por qué avergonzarse de las lágrimas. Ellas testifican que el hombre es verdaderamente valiente, pues tiene el valor de sufrir. Y bueno, sabemos que es el sufrimiento lo primero que deberíamos de aprender en esta vida. Tenemos Psicología clínica, es doctor en psicología, magíster en psicología, docente universitario por más de 20 años en diferentes universidades y director del Departamento de Investigación de la Facultad Femenina de Sagrado Corazón, psicoterapeuta con maestría en terapia sistémica familiar y de parejas de Argentina y bueno, muchos otros currículum. Vamos a escuchar al doctor Lisle. Gracias, muy buenos días. Bueno, gracias. Muchas gracias. La importancia de la mirada sistémica interaccional en la psicoterapia contemporánea. ¿Se me escucha? No es mi voz, pero me la han prestado.